Vamos a ver en este trabajo práctico 9 una aplicación de las integrales. Es una aplicación porque existen otras, pero bueno, en esta cursada solo veremos estas aplicaciones, que es para el cálculo de áreas, ¿sí? Nosotros ya habíamos trabajado con el área de un rectanguloide, ¿sí? Llamamos rectanguloide a una figura que está formada está limitada por la gráfica de una función, el eje X y las rectas verticales, X igual a A y X igual a B, o al revés, esta es A y esta es B, no importa el orden, ¿sí? O sea, dos rectas verticales, el eje X y la gráfica de una función. A la figura que queda limitada por esas curvas que acabo de mencionar se llama rectanguloide. ¿Y cómo calculo el área de un rectanguloide? Esto es un repaso porque ya lo habíamos visto. El área de un rectanguloide se calcula si la función es positiva en el intervalo AB, directamente calculando la integral de esa función en ese intervalo, ¿sí? Yo calculo esta integral y este resultado me da el área pedida, ¿sí? Siempre y cuando la función sea positiva en este intervalo. Otra cosa que nos puede pasar es que la función sea negativa en el intervalo. Acá pongo igual, porque podría ser igual que 0 en algunos puntos. De hecho, acá, en los dos extremos, en A y en B, si este es A y este es B, en los dos extremos la función vale 0, o sea que se verifica el igual, ¿sí? Si la función es menor o igual que 0 en todo el intervalo. Fíjense que acá toma todos valores negativos, la función. Bueno, el rectanguloide es este, ¿sí? Acá tengo el eje X, las rectas verticales obviamente que no estarían limitando la región porque directamente me la envuelve toda la gráfica de la función. Esto es un rectanguloide. Y este área se calcula haciendo esta integral, que es menos la integral entre A y B de la función. ¿Por qué? Tengo que poner un menos porque esta integral va a dar un número negativo. Al ser negativa la función, la integral me va a dar un número negativo. Por eso le pongo un menos adelante. Sería lo mismo si le pusiera valor absoluto. Lo que tengo que hacer es calcular el opuesto de la integral, ¿sí? Para obtener realmente el área, ¿sí? Si la integral me da menos 5, el área de este rectanguloide será 5 positivo, ¿sí? Porque es menos 5 igual a 5 positivo. Por decir un ejemplo, ¿sí? No sé si das ese valor. El tercer caso que se nos puede presentar es que la función cambie de signo en el intervalo. Y en este caso hay que calcular por separado el área de la región que está por encima del eje X y la que está por debajo del eje X. Y luego sumarlas. Por ejemplo, si el rectanguloide fuera relativo a la función seno, que es esta, la función seno, en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Entonces, en este intervalo la función cambia de signo. Acá tengo que la función es negativa y acá tengo que la función es positiva. Este rectanguloide entonces está separado en dos porciones, la que está por debajo del eje X y la que está por encima del eje X. Para calcular el área sombreada, tengo que hacer dos integrales. Por un lado calcular este área, por otro lado calcular este área, con la precaución de que acá va a dar negativo, le tengo que poner signo. Y una vez que tengo las dos áreas que sean números positivos, las voy a sumar, ¿sí? Hay tres ejemplos que ya están resueltos, ¿sí? Bueno, simplemente hay que hacer las cuentas, no los vamos a mirar para no perder tiempo, pero esa es la idea. A ver si tienen alguna consulta hasta acá antes de avanzar con lo que vamos a dar ahora, que sería lo nuevo, lo que estaríamos agregando con este trabajo. Por ejemplo, acá. Claro, sí, claro, tienen Bien. razón. Bueno, Ok. bien. Vamos entonces a lo nuevo. Lo nuevo ahora ya no es el área de un rectanguloide, sino el área de una región entre dos curvas. Por ejemplo, esta que tenemos acá, ¿sí? Si yo quiero calcular esta región que está limitada por la gráfica de la función f y la gráfica de la función g, ¿sí? Acá no tengo un rectanguloide, ¿no? Tengo un área limitada entre dos funciones. Bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a mirar esta propuesta. Si hacemos el área de la función f, o sea, calculando esta integral, y entonces calculamos este área, que está rosa acá, es el área de f entre a y b.
Y aparte hacemos el área de G entre A y B. G era la otra función, la verde. Entonces, el área de F entre el anguloide relativo a G, ahora es este verde que está acá. Si a este área le resto esta, me va a quedar el área buscada. ¿Ven? Imaginen que a esta parte rosa le quito esta parte verde de acá abajo y entonces me termina quedando esto, que es el área que estoy buscando, ¿sí? El área encerrada entre F y G. Entonces, esto es lo que tenemos que plantear. A la integral de F, restarle la integral de G. En resumen, como tengo acá la integral de F y la integral de G y las estoy restando, pero ambas integrales las calculo entre A y B, las puedo juntar a estas dos en una misma integral. ¿Sí? Esto es una de las propiedades de la integral definida. Separa en sumas y restas y además si está separado lo puedo juntar. ¿Sí? Como tengo los mismos límites de integración en estas dos integrales, escribo una sola integral y en la función integranda pongo f menos g. F menos g. Siempre que tengo que plantear entonces una integral de un área entre dos curvas, en lugar de hacer todo esto que hicimos acá, de pensar este desglose, directamente vamos a plantear esta integral que tenemos que resolver. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero la función, la primera que ponemos, la que ponemos en positiva, va a ser la función superior, ¿sí? La que está encima de la región sombreada, y la que está restando es la función inferior, la que está por debajo, limitando el área por debajo. ¿Sí? Es f menos g, función superior menos función inferior. ¿Sí? Entre A y B. Y A y B, fíjense que en este caso son las intersecciones de ambas funciones. ¿Sí? O también podemos decir que A y B, o el intervalo AB, es la proyección sobre el eje X. ¿Sí? Si yo todo esto lo proyecto al eje X, me queda el intervalo AB. Formalizando. Definición de área de una región entre curvas. Si f y g son continuas en un intervalo AB, siendo f mayor que g para todo x del intervalo, o sea, lo que le estaba diciendo, la función f está por encima de la función g. Entonces, el área de la región acotada por las gráficas de f y las rectas verticales x igual a a y x igual a b es el resultado de esta integral, ¿sí? El área, entonces, el área de esta región acotada, el área, es igual a esta integral, ¿sí? Como lo vimos en el ejemplo que planteé, es la integral entre a y b de la función f menos la función g, la superior menos la inferior. Por eso acá tenemos esta otra forma de mencionarlo que por ahí es más recordable, ¿sí? Es la integral de función superior menos función inferior. Una cuestión importante a aclarar, esta fórmula se aplica para cualquier región, sin importar si atraviesa o no alguno de los ejes, ¿sí? No es necesario que esta región a calcular esté toda por encima del eje X, o sea, puede atravesar el eje Y, de hecho acá está atravesando el eje Y, pero podría atravesar el eje X también, no sé si hay algún ejemplo, sí, esta por ejemplo. Esta región, fíjense, la función inferior es la parábola, que tiene una parte positiva y una parte negativa. Acá abajo es negativa la parábola. Y esta recta, ¿sí? Bueno, la región sombreada se calcula con la misma fórmula. La integral entre menos 3 y 2 sería en este caso, que es la proyección de la región sobre el eje X, menos 3, 2, de función superior, o sea, la recta, menos función inferior, o sea, la parábola, ¿sí? Directamente hacen esa resta y esa es la integral que tienen que hacer. ¿Ven? Acá está la integral entre menos 3 y 2, perdón, de la recta menos la parábola, ¿sí? Y simplemente haciendo esta integral ya van a tener el resultado, ¿sí? Esto es distinto de lo que estábamos planteando en el área de un rectanguloide. Acá no me tengo que fijar si la región calcular está por encima o está por abajo del eje X. Siempre se calcula con la misma fórmula, no tienen que hacer ningún desglose ni calcular por separado. Una sola integral, función superior menos función inferior, intervalo base, sí. ¿Está eso? ¿Sí? A ver si eso queda claro. Bueno. Sí, queda claro. Sí, sí.
Perfecto. Yo Siempre se les tenía la plantea esa misma duda porque es duda. algo distinto de Bien. lo que veníamos haciendo. Está muy bien. Bueno, acá hay otro ejemplo. Tengo Claro. la raíz cuadrada de x, que es la gráfica en color rojo, y después tengo la parábola y igual a x cuadrado, y me piden el área de la región limitada por esas dos curvas. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es calcular la intersección, ¿sí? Porque yo puedo hacer el gráfico y darme cuenta de las intersecciones, pero si no me doy cuenta, ¿qué hago? Un sistema de ecuaciones entre las dos, ¿sí? En este caso, si hago su igualación, bueno, hubo que elevar al cuadrado ambos miembros, se igualó a 0, se factorizó y se sacaron las raíces, que son 0 y 1. Claro, 0 y 1 son las intersecciones de estas dos curvas. Bueno, otra cosa, o sea, 0 y 1 entonces van a ser los límites de integración, ¿sí? 0 y 1. Y otra cosa que tengo que hacer es escribir función superior, conocer quién es la función superior y quién es la función inferior. Si hago la gráfica, me doy cuenta quién es la superior y quién es la inferior. La superior es la raíz cuadrada, es la roja, la y la inferior es la parábola, x cuadrado. Entonces hago raíz de x menos x cuadrado, ¿sí? En la función integranda. Si no me doy cuenta quién es superior y quién es inferior, lo que hago es tomar un punto intermedio, un punto, no tiene que ser el punto medio, un punto cualquiera que esté adentro del intervalo y calcular ambas funciones. Y ahí decido a ver quién es mayor y quién es menor. Bueno, este entonces ya lo vimos, faltó la parte de calcular las intersecciones, pero hubo que hacer lo mismo, una intersección entre la parábola y la recta, ¿sí? Acá se igualó, se despejó, o sea, como es una cuadrática hay que igualar a 0, que era una cuadrática, se aplica resolvente, son las raíces, menos 3 y 2, que son las intersecciones. Bueno, díganme si hasta ahí hay alguna duda y si no, bueno, quedan estos para resolver, pero ya los tienen resueltos. La idea es que traten de hacerlos antes y después mirar las respuestas. El último, el 5, es un poquitito más complejo porque integra la parte de recta tangente que ya habíamos visto de la unidad anterior. Porque dice hallar el área encerrada entre las siguientes tres curvas. La función logaritmo de x, la recta tangente a dicha curva en el punto correspondiente a x igual a e, o sea, todo esto que está acá hay que calcularlo, si aparte, o sea, es como una parte del ejercicio que hay que hacer esa recta tangente, y el eje x, que sería la recta y igual 0, ¿sí? Es el eje x. Entre esas tres curvas, entonces hay que ver cuál es la región sombreada y hay que calcular función superior menos función inferior. Quizás ahí sí voy a mostrarlo ese ejercicio porque tiene algo que destacar. A ver, lo voy a buscar el otro documento. Bueno, este pedía graficar la región encerrada Sí, sí. por estas dos curvas y calcular su área. Bueno, esta es la función módulo con un menos adelante y le sumo 2. Entonces queda esto, ¿sí? Esto lo tienen que poder graficar, ¿sí? Y después tengo la función, la parábola, x cuadrado menos 4. Es la parábola x cuadrado, que estaría con vértice en el origen, desplazada 4 unidades hacia abajo. Estas dos funciones intersecan en los puntos 2. Como ambas funciones son pares, es decir, son simétricas respecto del eje Y, la región sombreada también tiene simetría de eje Y. Todo lo que está a la derecha del eje Y coincide con lo que está a la izquierda del eje Y. En cuenta de eso, puedo aprovechar esa simetría para ahorrar cálculo cuando tenga que calcular el área. ¿Por qué? Puedo calcular solamente el área de esta parte y multiplicarla por 2, ¿sí? Y eso me parece que es lo que se va a hacer. Bueno, acá está el cálculo de las intersecciones, que de todas maneras salen a la vista en el gráfico. No se hizo. Sí, están las dos formas de resolver, perdón, veo que están las dos formas de resolver. Una forma sería haciendo una sola integral de menos 2 a 2, donde la función superior es módulo y la función inferior es la parábola. Y la otra forma es, como les decía, hacer entre 0 y 2, donde la función superior, en lugar de pensar en la función módulo, porque cuando tengo que trabajar con la función módulo voy a tener que partirla sí o sí, ese es el problema, ¿sí? Como la función superior
es la función módulo, acá esta, menos módulo de x más 2. Para resolver la integral, como yo no sé integrar el módulo, lo que tengo que hacer es partir esa integral entre menos 2 y 0 y entre 0 y 2. En esta parte, la función, al sacarle las barras de módulo a la x, como la x es negativa, le pongo menos x y me queda menos x, x positivo, o sea, x más 2. Esta parte es la recta x más 2. Fíjense que tiene pendiente positiva y pasa por x igual a 2. ¿Sí? Esta parte de la función módulo coincide con la función lineal x más 2. Y esta parte de la función módulo coincide con la función lineal menos x más 2. ¿Sí? Tiene pendiente negativa, pendiente menos 1, menos x más 2. X más 2. Entonces, vamos al cálculo. Si bien la integral de menos 2 a 2, la tengo que partir en 0. ¿Sí? De menos 2 a 0 y de 0 a 2. Función superior, acá es, en la primera parte, la función superior, como dijimos, es x más 2, y la inferior es la parábola, ¿sí? Menos la parábola. Y en la segunda integral, la función superior es la recta menos x más 2, y la inferior sigue siendo la parábola, ¿sí? Bueno, luego hay que hacer estas cuentas, acá se juntan, este menos hace distributiva y le cambia el signo a todo, se juntan los numeritos, más 2 y más 4 queda más 6, y bueno, hay que integrar esto y ver cuánto da y sumar. Otra forma más sencilla de calcular es como les estaba proponiendo, hacer 2 veces la integral entre 0 y 2. Entonces hay que hacer una sola integral y después la multiplico por 2, ¿sí? En esta integral que tengo que resolver, como estoy haciendo entre 0 y 2, la función superior es esta, la que tiene pendiente, ¿sí? Fíjense. En esta parte entre 0 y 2, la función superior es la que tiene pendiente negativa, ¿sí? Pasa por 2 y tiene pendiente menos 1, o sea, menos x más 2, ¿sí? ¿Cómo la hallo esta recta? De acá, de esta fórmula, ¿sí? Saco las barras de módulo y como la x es positiva, la dejo como está y le queda con este menos de adelante, o sea, menos x más 2. En cambio, en esta parte, le saco las barras de módulo y como la x es negativa, le pongo menos x y se hace más, ¿sí? Simplemente eso, cuando tengo la función módulo y le quito las barras, tengo que ver el signo de la x para reemplazarla por x o por menos x. Bueno, les decía, entonces acá es una sola integral entre 0 y 2 y lo multiplico por 2. Función superior y función inferior es la parábola. Y luego hay que hacer las cuentas. Este menos me cambia el signo a todo, me queda más 4 más 2 es más 6 y la x cuadrado me quedó negativa. Bueno, hallo primitivo a término, menos x cuadrado sobre 2, más 6x y menos x cubo sobre 3. Y esto lo evalúo entre 0 y 2. Hago las cuentas, primero reemplazo por 2, después reemplazo por 0, resto y me quedó este resultado. Tengan presente que en todo ejercicio que están calculando un área, el resultado debe ser un número positivo. Si es un número negativo y ustedes se equivocaron en una pavada, pero terminan diciendo que área es menos 5, ese ejercicio está todo mal. No se puede considerar que porque fue un error de signo es un bien menos, bueno, no. ¿Sí? No pueden tener el conceptual de dar como resultado un área negativa, ¿sí? Bueno, y este es uno más, este sí también se los quiero mostrar, porque acá también tengo que partir en 2. Fíjense, calcular el área limitada por las siguientes curvas, y me dan la parábola, x cuadrado, y la recta, 2 menos x, y el eje x. Yo les recomiendo, y esto se los aclaré acá, graficar las curvas que me están dando en color. ¿Por qué? Porque después ven todo un lío de rayas y dicen, ¿qué es lo que tengo que calcular de todo esto? Y algunos por ahí se confunden y pintan esta parte que estoy marcando acá. Y está mal. Porque me dicen el área limitada por las siguientes curvas. O sea que el área que tengo que calcular tiene que estar limitada por todas las curvas que me están dando. Y yo las pinté todas en rojo. ¿Qué región está limitada por las 3 curvas que acabo de representar? El eje X, la recta, 2 menos X y la parábola. Es esta la región.
esta es la región que está limitada por esas tres curvas. Entonces, ¿cómo hago para calcular ahora este área? Acá, por ahí, entre más que función superior y función inferior, tengo que pensar como rectanguloide, ¿sí? Y sí o sí tengo que frenar la integral acá en 1. ¿Por qué? Porque ¿quién sería sino la función superior? Acá es la parábola, entre 0 y 1 la función superior es la parábola, pero entre 1 y 2 la función superior es la recta. ¿Ven que cambia? ¿Sí? ¿Quién es la función superior? Si se confunden, piensen en rectas verticales. Si yo trazo rectas verticales en esta región, entro por la función inferior y salgo por la función superior. Y la función superior acá es la parábola. Si yo trazo rectas entre 0 y 1, siempre salgo por la parábola. Pero si trazo rectas entre 1 y 2, salgo por la recta. ¿Ven? Salgo por esta recta 2 menos x. Entonces, hay que hacer por separado la integral entre 0 y 1 y la integral entre 1 y 2 y sumar ambos resultados. Profe, eso tenemos que pensarlo así de no confundirnos cuando tenemos más de dos funciones ¿Qué o cosa? más ¿A qué de te dos referís? rectas o una recta y una Sí. parábola. A que, claro, yo ahí, por ejemplo, me confundo, como que no me hubiese dado cuenta de que Sí, en sí, una hay que parte verlo, una es la hay que función analizarlo. superior y Sí, sí, después sí. cambia eso. Siempre hay que analizar si hay que hacer una sola integral o si hay que partirla en dos. O- Acá hay que partirla en dos. Entonces se hace la integral entre 0 y 1 y la integral entre 1 y 2. Entre la función superior ok, es ok. x cuadrado y la función inferior es y igual 0, o sea que le resto 0, o sea que queda x cuadrado. Y la otra, la función superior es la recta y la función inferior es 0 también. ¿Sí? Es igual 0 la función inferior. Entonces, por eso les queda acá directamente la parábola y acá directamente la recta, porque restarle 0 no tiene sentido. Además, hay que calcular el área de un rectanguloide, ¿no? Es como si acá, olvídense de este triangulito, tengo el área de este rectanguloide y el área de este rectanguloide. Entonces es directamente la integral de la función, ¿sí? Porque la inferior es 0, entonces no tiene sentido que la escriba. Bueno, hacen estas dos cuentas y obtienen el resultado. Otra cuestión que voy a aclarar, bueno, acá lo dice más abajo, es que esta segunda integral, lo que me está permitiendo calcular es este área, que es el área de un triángulo, ¿sí? El área limitada por el eje X, la recta 2 menos X, y esta recta vertical, X igual a 1. Esta figura es un triángulo de base 1 y altura 1, entonces su área es 1 por 1 dividido 2, un medio, base por altura dividido 2, ¿sí? Base 1, altura 1 dividido 2. Entonces, obvio que esta segunda integral dio un medio, un tercio dio la primera integral y un medio dio la segunda, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta de eso, pueden hacerlo, pueden decir que esta segunda integral la hacen con el área de un triángulo, con la fórmula que conocen. Salvo que el ejercicio le diga resolver mediante una integral. Si no, si ustedes ven una figura, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, una figura que pueden calcular el área con una fórmula, lo pueden hacer y simplifican las cuentas en esa parte. Este se me escapó, perdón, ese no va. Ay, subí otro documento que tenía otras cosas que no iba. Porque volumen de rotación no vimos este año, así que no se preocupen. Vamos a terminar con el ejercicio 5. ¿Sí? ¿Están viendo lo que yo o no? Sí, el ejercicio 5. Hallar el área encerrada por las siguientes tres curvas. ¿Están viendo este? Bueno. Acá tengo, la consigna era el Sí, área sí. encerrada por las siguientes tres curvas. La función logaritmo de x, la recta tangente a dicha curva en correspondencia a este punto, y la recta y igual 0, o sea, el eje x. Bueno, lo que hay que hacer, que va a llevar más trabajo y que no me están dando, es calcular esto, calcular la recta tangente a la curva en este punto. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la recta tangente en un punto? Primero,
calculamos el punto. Ya tenemos la x del punto, x vale e. Hay que calcular la y del punto. ¿Cómo calculo la y del punto? Reemplazo en la función logaritmo por e, a la x por e. Me queda el logaritmo de e, que es 1. Entonces, este es el punto, E1, E para X, 1 para Y. Este es el punto de tangencia. Y ahora tengo que sacar la pendiente. ¿Cómo se hace una recta tangente? Necesito sacar la pendiente que me la da la derivada. Hago la derivada de la función, lo evalúo en el punto y ahí tengo entonces la pendiente de la recta tangente. Uso la ecuación de la recta que es el punto y conozco la pendiente, ¿sí? Y menos y sub 0, acá punto, igual a m, que es la pendiente que acabo de calcular, por x menos x sub 0, o sea, esta x del punto. Si hago distributiva y acomodo de espejo, me da la ecuación de la recta, ¿sí? Esta es la ecuación de la recta tangente. Estaría bueno hacer un gráfico, ¿no hay un gráfico de esto? Sí, hay un gráfico. Tengo entonces la función logaritmo, tengo el punto de tangencia, el punto E1, y tengo la recta tangente, la que acabamos de calcular, ¿sí? Esta es la recta tangente. Entonces me decía, calcule el área encerrada por... No se tienen que confundir, porque si pintan otra cosa, hacen mal el ejercicio, ¿sí? Tienen que ver bien qué es la parte que tengo que calcular. El eje X, que está pintado en rojo, la función logaritmo y la recta tangente. El área encerrada por curvas es el área esta que está acá, toda esta área que está acá adentro pintada, ¿sí? Toda esta área es lo que tengo que calcular. Y hay que partirla en dos. ¿Por qué hay que partirla en dos? Y hay que partirla en este 1 que está acá. Porque, otra vez, piensen en rectas verticales. ¿Por dónde entran y por dónde salen? ¿Quién es la función inferior y la función superior? Miren, acá la función inferior es la recta y igual 0. La superior es la recta tangente, ¿sí? Si trazo rectas verticales entre 0 y 1, siempre las rectas entran por y igual 0 y salen por la recta tangente. En cambio, si trazo entre 1 y 2, perdón, entre 1 y 2, ¿sí? Porque acá hay una región que no parece que hay nada, pero si yo acá meto zoom, 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 acá hay una región que calcular, ¿sí? Termina hasta acá la integral, en E. De 1 a E, las rectas verticales entran en la región por el logaritmo y salen por la recta tangente. ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia hay entre 0 y 1 y entre 1 y E? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? ¿Función superior y función inferior son lo mismo o cambia? Cambia. ¿Qué cambia? ¿La superior o la inferior? La inferior. No, En esta parte, no entre cambia. 1 y E, la función inferior es el logaritmo y la función superior es la recta tangente. Entonces, esta área hay que calcularla en dos partes, con dos integrales, ¿sí? Todo eso está explicado acá y estas son las dos integrales. Entre 0 y 1, la función superior, que es la recta tangente, que tenía esta ecuación, menos la función inferior, que sería 0, y igual 0, acá nos queda 0, más, y la otra integral entre 1 y e, de función superior, la recta, menos función inferior, logaritmo, ¿sí? Función superior, la recta tangente, menos función inferior, logaritmo, ¿sí? Otra cosa que podemos ver, fíjense que la integral, la primera de las integrales, la que me permite calcular este área que estoy marcando ahora, lo que estoy calculando de vuelta es un triángulo. Es un triángulo de base 1 y altura, ¿cuánto? Y para sacar la altura tendría que ver cuánto vale la recta tangente en x igual a 1. Pero yo puedo calcular este valor, puedo calcular esta altura. Si se dan cuenta de eso, pueden hacerla como el área de este triángulo, base por altura dividido 2. Y si no, resuelvan esta integral, que tampoco es tan difícil, y sale. Tengan en cuenta que 1 sobre e es una constante, es un número, así que sale afuera de la integral y nada más tienen que integrar la x por 2. ¿Sí? Fíjense, acá está la integral. 1 sobre e por x, queda x cuadrado sobre 2, entre e y 0. Hacen la cuenta y da esto. Pero también, como les decía, es un triángulo de base no. Ah, bueno, miren, acá lo que está proponiendo es otra cosa. Acá está proponiendo hacer todo el área de todo este triángulo y restarle el área esta blanca que está acá. Es otra forma. Si ustedes
usar su imaginación y para calcular este área como ustedes quieran, ¿sí? Pueden calcular todo este triángulo y restarle esta parte también. Y si no, hacen este área y hacen esta área, como quieran. Bueno, en lo que es cuentas, esta parte se viene difícil porque para integrar logaritmo natural hay que usar integral por partes, ¿sí? Acá están directamente los resultados, pero para hacerlo hubo que hacer integral por partes. Recuerden, y esto es del TP anterior, si ustedes tienen que hacer una integral por partes o por sustitución y es definida, tiene límites para resolver, para reemplazar, lo que les recomiendo siempre es que resuelvan aparte, y esto en una parte quiere decir en la misma hoja que entregan, ¿sí? Pero en un costado, no es que tienen que estar todas las cuentas que hacen para resolverlo, pero digo, no ensucien en la resolución para que ustedes no se mareen cuando hacen la sustitución o hacen integral por partes, que meten otras variables. Ojo, porque si tienen límites de integración, lo que les conviene hacer es resolverla en un costadito, hacer la primitiva y acá directamente volcar la primitiva para directamente reemplazar y obtener el número final, ¿sí? Pero bueno, eso les quería aclarar. Bueno, esto después ustedes cuando hagan sus cuentas van a ir comparando y van a ir viendo el detalle de este cuentero, pero en definitiva lo que se hizo fue integrar esta función, ¿sí? Bueno, a ver, preguntas, díganme. Yo voy a ponerme un abrigo, ¿sí? Y estoy con ustedes de vuelta.